Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con el partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Hoy nos invita a la liturgia a meditar en la primera lectura del libro de Samuel, precisamente en la fe de David. La fe de David frente a la prueba, precisamente, que confrontaba el pueblo de Israel. Observamos que el pueblo de Israel constantemente estaba siendo confrontado por otros pueblos o por otras situaciones, igual que cada uno de nosotros, ¿no? Es la confrontación de la prueba del mundo, de las tentaciones, de todo lo que llamamos el mundo, el demonio, la carne, el tener, el poder, el placer, todas esas tentaciones que confrontan nuestra vida y que, pues ante las cuales podríamos verlas a veces con unas dimensiones monstruosas. Uno podría ver ciertas situaciones como inmanejables, insuperables, invencibles podríamos llamarlas, ¿no? Hay situaciones que se presentan frente a nosotros como absolutamente atemorizantes. Y mucho más cuando el ser humano entra a considerar su flaqueza humana, su fragilidad humana, su debilidad humana. Cuando nos miramos y miramos nuestras posibilidades, a veces podemos creer que hay situaciones que, frente a las cuales se vence hasta nuestra fe, es decir, se vence nuestra esperanza, se vence nuestras posibilidades, todo. Prácticamente podríamos decir, nos atemorizan de tal manera que nos paralizan e incluso nos incapacitan para poder enfrentarlas. Casi podríamos decir que así podríamos hacer referencia a la parte del Evangelio donde el Señor se encuentra con una persona que está en la iglesia, pero que está tullida. Y Él quiere dar un mensaje, o sea, el sentido de Él, de estar, Cristo ha venido para sanar a los tullidos. Es decir, para dar la capacidad de enfrentar las situaciones que nos atemorizan. Hay muchas situaciones que podrían atemorizarnos o amedrentarnos. Pues bien, ese pueblo de Israel está enfrentando una situación atemorizante. El pueblo filisteo, quien ciertamente tiene un poder muy grande, tiene un ejército muy grande, y se presenta arrogante, absolutamente arrogante, desafiante podríamos decirlo, ¿no? A retar a un pueblo aparentemente insignificante, ¿no? Un pueblo sencillo. Pero un pueblo que en cierto modo está atemorizado, ya está amedrentado en la fe de muchos de sus miembros.
a mí me parece muy simpático esta escena porque pues puede ser la escena del diario vivir nuestro, ¿no? Quienes deberían levantar la voz, quienes deberían tener la fortaleza, quienes deberían tener la capacidad para responder a los retos que Dios le pone a nuestras realidades, a veces tienen miedo, miedo, miedo de responder y se muestran como tullidos, es decir, como personas incapacitadas, paralizadas frente al aparente reto que está confrontando, ¿no? Y el pueblo está paralizado. Los filisteos han desafiado al pueblo de Israel, burlonamente los han desafiado. Y aparece un personaje muy simpático, a quien Dios ya lo veíamos en la lectura de ayer, a quien Dios lo ha mirado con una mirada de amor muy especial. Y que la lectura de hoy nos ratifica porque Dios se fijó en este pequeño. Un pastorcito, un pequeño. ¿Qué había hecho ese pequeño? Sus palabras nos lo van a delatar. Por ejemplo, mire, dijo David a Saúl, va David frente a Saúl, frente al rey, ¿no? Era el rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel. Y le dice, tu siervo irá y peleará con él. Están hablando de Goliat, ese gigante desproporcionado que atemorizaba. Y David se para frente a Saúl y le dice, tu siervo irá y peleará con él. Yo creo que Saúl pensaba que era un chiste, ¿no? Que era una burla, Entonces le mira, pero Saúl le replica, tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho. Y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Esas palabras del rey están ratificando el miedo atemorizante, la imposibilidad, la incapacidad. Esa mirada de, tal vez ni siquiera de los mejores hombres de Israel se pusieron enfrente, tal vez los más acuerpados, los más grandes, los más... Tal vez ninguno de los guerreros, él no pensó en nada, dijo, no, tal vez, no. Son esas batallas que se ganan solas, ¿no? Sin haber dado el primer paso. Pero David responde, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará también de las manos de ese filisteo. Ahí se revela la grandeza de David. Su confianza está absolutamente puesta en su Señor. Ni siquiera en sus fuerzas, ni siquiera en sus capacidades, ni en sus destrezas humanas. No, no, no. La fortaleza de David, el pequeño David, la grandeza de David, está en su confianza. Eso es lo que hace grande miren, lo que hace grande a los pequeños. ¿Cuál es la criatura más fuerte de la creación? ¿Perdón? ¿El hombre? La hormiga, uy, atómica, la hormiga atómica. ¿Cuál será la criatura más fuerte de la creación? La criatura más fuerte de la creación. Los hijos. No, Dios no es criatura. La criatura más fuerte de la creación, los hijos. El hijo. El hijo. ¿Y por qué el hijo? No inventen, hombre. ¿Por qué los hijos son las criaturas más fuertes? Porque son las más indefensas. Porque son las más vulnerables. Los niños, el hijo.
¿Y entonces por qué es la más fuerte? Porque en una sociedad sana y equilibrada, obviamente, no de enfermos, en una sociedad eh, normal, el niño es la criatura más protegida. Todo el mundo tiene la mirada puesta sobre él. Y él sabe que puede dormir tranquilo, porque mi papá me cuida, mi mamá me cuida. ¿Sí o no? Ok. Y siendo la más pequeña y la más vulnerable, pero su confianza está puesta absolutamente en el amor de su padre. David nos revela esa actitud. Su confianza está puesta en el amor de su Dios. Es decir, miren las palabras que usa. Él me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl, yo creo que tal vez un poco incrédulo, le dice, bueno, ve y que el Señor te ayude. Vaya, hágalo, usted verá. A su cuenta y riesgo, hágalo usted. A mí me surte una inquietud, ¿no? ¿Cómo hacen falta de estas figuras en la vida diaria, en la vida cotidiana? Esos pequeños que saben poner su confianza en Dios, que no se atemorizan. Nosotros somos muchos adultos, tal vez muy grandes y tal vez muy dueños de nosotros mismos, pero llenos de miedo, llenos de desconfianza. David es la figura de los pequeños que confía. Y bueno, tomó David el cayado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Temerario, ¿no? Un monstruo terrible. Y él se fue tranquilo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David y en la medida en que se acercaba yo creo que le veía más chiquito, ¿no? Y se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿soy acaso yo un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? Es la arrogancia del que se cree poderoso, ¿no? Es decir, que incluso tiene que ser respetado, ¿no? ¿Y qué le responde David? Qué fuerte, dice, ¿no? Eres peor que un perro. Desafiante, ¿no? Entonces Goliat lo maldijo en el nombre de sus dioses y añadió, acércate que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así es todo el mal, todo el mal es amenazante, todo lo malo amenaza, amenaza, como dicen, bocanadas de todo el que amedranta, ¿no? La actitud amenazante del impotente. Por eso la gente impotente dice muchas cosas incluso feas. Por eso busca herir al otro, antes que herirlo, trata de herirlo en su autoestima, en su realidad. Así es el mal, es la pedagogía del mal que se presenta frente a nosotros, tratando de dañarnos, de desalentarnos, de desanimarnos. Y David replica, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado.
Hoy mismo te vas a entregar, te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y voy a echarle tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes a nuestras manos. Por ejemplo, ¿cuántos retos tenemos en la vida y despreciamos las armas que Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha dado armas. Una, la oración. ¿Y cuántas veces despreciamos la oración? Dos, la bendición. Y la despreciamos. Sí, los sacramentos, claro que sí. Esa es otra arma. La palabra de Dios, la despreciamos. Y por eso muchas veces las grandes situaciones de prueba pueden con nosotros porque no estamos fundamentados ni en la palabra, ni en la relación con Dios, ni en la confianza, ni en la certeza de su amor. Y dudamos. Yo soy testigo de cantidades de católicos y de muchos creyentes que se dicen creyentes, que tristemente dudan de que Dios pueda actuar, pueda estar a su favor, pueda obrar, pueda hacer. Cuando yo dudo del poder de Dios y de Dios, yo soy el que hago inútil la acción de Dios. Yo soy el que la anulo la acción de Dios. Ni siquiera le doy la oportunidad a Dios. Pues bien, David, ¿no? David pone en alto esa confianza en Dios y dice, en el nombre de Él, yo lo voy a hacer, en su nombre. Puesta su confianza. Este hombre arrebata, podríamos decir, esa bendición de Dios. Él no tenía nada más que su confianza. Y cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Las cosas más difíciles el monstruo más grande, invencible, y sin embargo la fe de un pequeño lo vence. Es la fe de los humildes, son los recursos de los pequeños, los medios de los pequeños, que son los medios de Dios. Para la muestra, Jesús fue vencido en la cruz. Es el perdedor, el impotente, el fracasado. Y sin embargo es el que ha conquistado la historia de la humanidad. La Virgen María, ¿quién era? Una insignificante, pequeña. Y con su humildad y su pequeñez venció a Satanás, el más poderoso. ¿Y cómo lo venció? Simplemente haciendo como Dios quería, poniendo su confianza total en Dios, confiándole a Él y dejando que Dios actuara en ella. Una amiga mía hace muchos años escribió un libro cuando narraba una situación muy dura de su vida, una situación dolorosísima con ella misma. Ella contaba su propia historia en la que incluso hasta concibió el suicidio y todo esto, pero una mujer casada, con hijos y con una situación durísima, durísima, durísima. Y ella le puso a su libro La Guerra de Dios. Pero la Guerra de Dios hablaba de que cómo Dios había peleado o cómo Dios había utilizado incluso su humillación, incluso tal vez su doblegación, su enfermedad, su fracaso, su crisis, su debilidad, su derrota,
para conquistarla a ella, para vencerla a ella, que tal vez estaba muy arrogante en la vida y no dejaba acercarse a Dios. ¿Cómo nos conquistó Dios a nosotros? Con amor, con ternura, con cariño, con paciencia, con humildad. Porque si hay alguien que haya sido más humilde, si hay alguien que se haya hecho más pequeño, si hay alguien que se haya hecho más tolerante, más paciente, ha sido Dios. Para conquistarnos a nosotros y vencernos. Vencer nuestro yo, vencer nuestra arrogancia. Dios nos vence cuando... Y qué bueno decirle a Dios, derrótame, Señor, derrótame. Vénceme, Señor. Vénceme en mi soberbia, o vénceme en mi orgullo, o vénceme en mi arrogancia, vénceme, o sea, dejarse vencer por Dios y por el amor de Dios. Pero para vivir, para dejarse usar por Dios. Y desde este sentido le decía Isaías a Jesús, me hiciste violencia y me dejé violentar. Me sedujiste y me dejé seducir. Qué bueno que me seduzca ese amor de Dios, que me seduzca, que sea Él el que me conquiste y que tumbe en mí todas las situaciones esas que se imponen entre Él y yo. Todos los Goliat que llevo dentro. Hay personas que llevan monstruos de realidades que le atemorizan y que le hacen daño. Su propia debilidad o fragilidad humana, sus propias situaciones de pasiones que no puede dominar, sus propias emociones confusas. Son Goliaths que a veces están allí, su propia pereza, o su propia cobardía, o su propia desidia, lo que sea. ¿Y cómo puede vencer Dios esto? Contando con un alma y un corazón humilde. Bueno, yo voy a invitar ahorita otro escenario de vida. Voy a invitar a Susi y Alejandro, quien hoy cumplen 25 años de matrimonio. $25 de, ¿cómo podríamos decirle? A ver, porque esto se refleja como un combate también, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién va ganando? Hay que extenderlo. Hay que No extenderlo. sabemos todavía. Bueno, en el día a día, de verdad, luchar por el amor o a favor del amor o dejar que el amor venza en nosotros, creo que es uno de los mayores combates, ¿no? El ser pequeños mutuamente para poder permitirle al buen Dios que actúe en nosotros, el aprender a bajar la cabeza, el aprender a ser humildes, el aprender a amarnos, vence el amor en nosotros, ¿no? Esa es la batalla de todos los días. ¿Sabe quiénes son los que se separan? Los que se dejan engrandecer por la soberbia, por el orgullo, y por muchas razones, por sus criterios. ¿Y quiénes son los que viven unidos? Los que permanentemente buscan ser pequeños. No pasar por encima del otro, no imponerme, no, sino al contrario, cederme, entregarme, darme. ¿Cierto? 25 años unidos. Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, quieren renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente se hicieron para que la gracia divina confirme estas promesas. Bueno, si es así, dirijan sus oraciones al Señor. Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Susi por esposa. Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Alejandro
por María. Bendito seas, Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. El Señor les guarde todos los días de su vida. Que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre su casa y sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Puede besar a la novia. ¿Hay amigos? Vamos a bendecir los anillos. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus servidores, quienes se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad. Haz que progresen en la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Puede ponerle el anillo a su esposa. Un aplauso para ellos.